Primera Plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en una efeméride que está a punto de cumplirse, los 40 años de Revolución Sandinista, en un contexto, el contexto de crisis en Nicaragua. Para ello nos acompañan tres invitados de lujo hoy en este estudio. Alain Ridin era el corresponsal en New York Times en Latinoamérica y vivió aquellos hechos en el año 79 allí en Nicaragua. Bienvenido, Alain. Gracias. Contamos también con Maïwenn Bourdron, periodista independiente que ha trabajado el tema de los exiliados nicaragüenses. Bienvenida, Maïwenn. Buenos días a todos. Y contamos también con el doctorando del Instituto de Altos Estudios de América aquí en París, especialista en Nicaragua, Julián Dufré. Bienvenido, Julián. Gracias por la invitación. La Revolución Sandinista, 40 años después, hoy en Primera Plana. Bueno, pues fue el 19 de julio de 1979 cuando una insurrección popular encabezada por el movimiento guerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional derrocó al dictador Anastasio Somoza en Nicaragua e instaló 10 años de gobierno revolucionario. 40 años después nos preguntamos cómo va a conmemorar el país esta efeméride e intentamos establecer ciertos paralelismos, si se puede, por ejemplo, entre la oposición actual a Ortega y lo que fue aquella revolución, y también posibles conexiones, como si hay similitudes entre Ortega y el exdictador Somoza, como muchos denuncian. Enseguida hablamos de todo ello, pero vamos a repasar antes algunas de las portadas que nos deja la prensa, tanto del pasado como del presente. Por ejemplo, Barricada, el diario oficial por entonces del Frente Sandinista de Liberación Nacional, titulaba hace 40 años: a esta revolución no la para nadie. La revista Time dedicó una portada al propio Ortega, por entonces héroe de la izquierda, y lo calificó como el hombre que hace ver rojo a Ronald Reagan. Y para volver al presente, la prensa titulaba hace pocos días: Ortega sin discurso y cada vez más solo a las puertas de esta efeméride, de estos 40 años de revolución sandinista. Alan, usted estaba allí hace 40 años. Si mira desde la atalaya del tiempo aquel julio de 1979, ¿cuáles son los primeros recuerdos que le vienen a la cabeza? Bueno, los recuerdos que tenían, o la impresión que tengo 40 años después. Sí, ambos. La impresión. La impresión fue un momento de enorme emoción, una especie de sorpresa para todo el mundo. Al final de cuentas, era una guerrita pequeña, ¿no? Porque un país pequeño con un movimiento revolucionario pequeño, un ejército somocista pequeño, es decir, todo en escala pequeña. Pero sin embargo, era un momento en que la gente había luchado por tanto y llegó este momento. Después, claro, ahí casi inmediatamente empieza la pregunta: ¿y ahora qué? Entonces, esta pregunta, ¿ahora qué? 40 años después podemos empezar a contestar. O yo, por mi parte, puedo. Es decir, mi respuesta es profunda decepción. No solamente que se ha vuelto a una forma diferente, pero una forma de autoritarismo, igual que no se han resuelto los problemas socioeconómicos del país. Y estos dos elementos me hacen sentir tal vez que yo y muchas gentes éramos muy naif, muy inocentes, pensando que aquella revolución romántica, poética, con niñas muy bonitas y canciones fantásticas, iba a funcionar. Y la verdad es que no ha funcionado. Bueno, Alan estaba allí en el año 79, el resto de la mesa no habíamos ni nacido. Bueno, Julián creo que sí que había nacido, pero el resto no. Pero sí que podemos establecer ciertos paralelismos. Por ejemplo, Maïwenn, el papel de Ortega, en aquel momento fundamental para derrocar a Somoza, y la evolución que ha tenido durante todos estos años hasta el punto de esta crisis en la actualidad, ¿no? Sí, creo que se puede hacer una comparación entre Ortega y Somoza mismo. Los sandinistas exiliados que pude encontrar en Costa Rica hacen esa comparación. Sí, que Ortega se volvió peor que el mismo dictador que participó en derrumbar en el año 1979. Estamos a pocos días de celebrar ese 40 aniversario. Empecemos recordando, si le parece, Julián, ¿en qué consistió esa revolución y cómo se fue forjando el sandinismo? Bueno, el sandinismo no fue algo unificado desde su inicio. Que lo que sucedió en julio de 1979 fue el término de 20 años de lucha guerrillera y fue la victoria, el éxito sobre una dictadura dinástica de una organización político-militar
que consiguió unificarse en el último momento para dar el paso y derrocar a la dictadura. Lo que se instauró en julio de 1979 hasta la derrota electoral de 1990 fue la instalación progresiva, porque desde el inicio hubo fractura en la dirigencia, como ya se sabe, la Violeta Chamorro y Alfonso Robelo, que fueron dos personajes ajenas del sandinismo original, se alejaron muy pronto del gobierno y el partido se volvió un partido de Estado que mandó durante 10 años. En aquel momento hay que explicar el papel clave que tuvieron algunos componentes, algunos actores para el triunfo de la revolución. Hay que hablar, Alain, del papel de Cuba y del papel de Jimmy Carter, sobre todo, ¿no? Sí, sin duda. El papel de Jimmy Carter, que para los que no tienen mi edad, él llegó al poder en los Estados Unidos en enero de 77 con un mensaje de derechos humanos en general y que en América Latina fue escuchado muy, muy claramente y estimuló mucho los movimientos contra las múltiples dictaduras que existían en América Latina en aquel momento. Entonces, pero la implicación bien rápida era que en los Estados Unidos de Jimmy Carter no iba a intervenir militarmente para salvar a Somoza. Eso era el punto fundamental. Nixon, algunos años antes, después del gran terremoto de Managua de diciembre de 71, mandó tropas que garantizó, y la gente dice, bueno, aquí no se puede hacer nada porque llegan los gringos y se acabó. Pero en este momento Carter no dijo, pero era claro por toda su política, que no iba a intervenir. Una vez que la gente sabía que no iba a intervenir, eso era una especie de luz verde, no solamente para los sandinistas, pero para muchas otras partes de la sociedad que estaba inconforme con el gobierno de Somoza, pero había dicho, bueno, pues ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada. De otro lado, como decía Julián, los cubanos siempre participando obviamente en todos los movimientos revolucionarios de América Latina, pero ahí concretamente Fidel obligando la unificación de las tres tendencias del Frente Sandinista. Entonces él era una especie de conductor de lejos. La cuestión es si él entendía, hasta qué punto entendía que Nicaragua no era Cuba. Primero, no era una isla y que las condiciones en el país no eran lo mismo. Entonces, hasta qué punto los sandinistas tomaron el modelo cubano sin darse cuenta de la resistencia que iba a producir en el país. Vamos a ir trazando similitudes entre el pasado o paralelismos entre el pasado y el presente. Julián, ¿qué queda de revolución sandinista a día de hoy, si podemos decir que a día de hoy, 40 años después, queda algo? Bueno, yo por mi parte no creo en la segunda etapa de la revolución que oficialmente en el discurso empezó en el año 2007. Más bien tampoco hay proyecto de transformación social que hubo en el 79. Se trata más bien de un gobierno pragmático, totalmente alineado a la conducta neoliberal y que se volvió más y más autoritario, reformando las constituciones para quedarse al poder. Pero un elemento interesante, en el caso de Somoza, él tenía esta relación con los Estados Unidos. Ortega, aunque se hizo las paces con el sector privado, con la iglesia y todo lo demás, se mantuvo esta relación recibiendo mucho petróleo de Chávez y de Venezuela, y una relación con Cuba de una cierta forma también. Entonces, eso le hace más vulnerable también a un gobierno como Trump. Por cierto, Alan, usted llegó a conocer a Ortega en persona. Sí. ¿Cuál fue el feeling cuando le conoció? Es un hombre ¿Qué año fue? ¿En qué año se conocieron? Yo creo que fue en 77. Fue una reunión clandestina en Costa Rica. ¿Qué impresión le dio por aquel entonces? Mira, mala impresión o falta de impresión. Es decir, es un tipo que era tan cerrado, de carismático, que era el anticarismático. Uno piensa, este es el líder, qué bárbaro. Yo he conocido a Fidel, he conocido a Chávez, y bueno, esto sí, uno sé, bueno, esto sí es un líder. Pero este tipo era un tipo gris y yo supongo que una especie de, como ha habido dentro de los aparachiks de la Unión Soviética, ¿no? Así tan encantador y carismático como Brezhnev. El saldo de las protestas, de la crisis que arrastra Nicaragua durante los últimos 15 meses es devastador.
devastador, al menos más de 350 muertos, cientos de encarcelados y 62.000 exiliados que se han sumado a las crisis migratorias del continente. Un tema sobre el que ha trabajado bastante en Maiwen. La realidad de esos exiliados, ¿cómo es, Maiwen? De esa gente que llega a Costa Rica. Como todos los exiliados que pude encontrar quieren regresar sí o sí a Nicaragua. Es una realidad que a veces no se encuentra, por ejemplo, en Francia, como la gente quiere quedar en el país de acogida, pero todos esos exiliados tienen un amor por la patria, es impresionante. Y lo que me impresionó también es las redes de solidaridad entre nicaragüenses, porque hubo varias olas de migración de Nicaragua a Costa Rica cuando hubo crisis económica en los años 90, etc. Y hay un montón de nicaragüenses que ya viven en Costa Rica, por eso esta solidaridad me impresionó mucho, y esta voluntad de luchar desde el exilio, que no van a parar de luchar contra el poder de Ortega que denuncian. Así las cosas, la solución que ha planteado la oposición es un adelanto electoral, creo que es de los comicios a 2021, sin éxito. Tras las negociaciones, ¿es posible, Julián, una salida? ¿Por dónde puede venir esa salida a la crisis? Bueno, si la podemos visualizar. Sí, hay varias hipótesis y como lo habíamos platicado, por ejemplo, algo puede ser como que el ejército se intrometa para como decir, alentar una solución pacífica y obligar a Ortega de adelantar los comicios. Bueno, hoy la posición de Estados Unidos es una posición de sancionadora, es decir, que están bajo la NICA Act y que personajes importantes, hasta la Rosario Murillo, han sido como sancionados, y los fondos congelados, y el presidente también de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, fue sancionado, así que están como castigando a los principales operadores del régimen. Si eso va a realmente conducir a una salida pacífica anticipada, todavía no creo. Yo creo que Ortega tiene la base y tiene sobre todo todavía sus grupos afines, como los que llamamos los paramilitares, que todavía pueden influir en este asunto. Y si se puede ver todas las camisetas, las gorras que ya están listas para el 40 aniversario, casi todo es Daniel Ortega 2021. Vamos a hacer en este punto un pequeño descanso para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos en unos instantes aquí hablando de ese 40 aniversario de la Revolución Sandinista en Primera Plana.